Hola a todos, amigos, aquí está Mozart. En este vídeo del domingo, vamos a ver si la corrección ha terminado y qué probabilidad hay de seguir adelante. Desde los niveles actuales, todavía hay una oportunidad de actualizar. Este es el fondo y solo después ir hacia arriba desde los niveles actuales. Así que miren, este es el gráfico mensual de Bitcoin. Voy a tomar el mes de inmediato, pero primero, vamos a tomar el gráfico. Así es. ¿Qué tenemos aquí? Miren, aquí voy a trazar este canal global, desde el último mercado alcista, en 2021. Aquí lo trazo así y así. Miren con atención. Aquí lo tocamos perfectamente en esta corrección. Aquí hemos trabajado el canal del último mercado alcista, el ascendente. Ya. Es decir, en esencia, técnicamente, en este contexto, que suele pasar cuando trabajamos con estos canales en la historia. O bien bajamos una vez más a este canal. Pero no nos quedamos por debajo del mínimo de esta vela, no nos quedamos. Y luego rebotamos hacia arriba, o bien esta corrección es suficiente. Suficiente, aquí nos quedamos, consolidándonos en el marco del giro, y con este movimiento vamos a actualizar este máximo. Después de eso, ya vamos a probar este canal de manera normal, de arriba hacia abajo. Este es el primer punto importante. Es decir, aquí el objetivo mínimo se ha cumplido. Por un tiempo, me inclino a pensar que aquí puede haber consolidación. ¿Por qué? Porque a esto también tenemos otro canal, más agudo. Así es. También tenemos este canal. Y aquí hemos golpeado su puntita. Veamos, es decir, en principio, el Bitcoin puede moverse en este triángulo durante un tiempo, y eso es bueno para las altcoins. Mientras el Bitcoin se mueva en este triángulo, las altcoins pueden despegar. Es decir, en esencia, esto es lo que necesitamos. Lo dibujaré de otro color, verde. Total 3. Alta. La capitalización de las altcoins sin Bitcoin y sin Ether. También vamos a ver cómo funciona esto aquí. Es decir, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un canal a través de un mínimo no expresado, que solo se ve en el marco de tiempo semanal, mientras que yo estoy mirando el mensual. A través del mínimo no expresado no llegamos al mínimo, es como si nos faltara un poco y se podría probar aún más abajo. Por ejemplo, en la marca de 830.000 millones de dólares, 820 con margen, retirar esta liquidez está en duda. Técnicamente es posible, pero también tenemos un canal global anterior, con un giro interesante, que ahora se ve así. Es un canal bajista global en Total Tree, en altcoins. Y lo hemos roto y hemos testeado su límite superior con margen. Con un gran margen hemos testeado ese límite superior. Es decir, en este caso, eso también es suficiente. De hecho, hemos estado golpeando ese límite aquí. Si miras más abajo, no ha sido una sola vez. Aquí está el gráfico diario. He bajado de un mes a un día. 1, 2. Doble lift de este límite. Basándome en esto, repito, ya lo he dicho en vídeos anteriores, si esta semana en total 3 cierra, hoy cierra, al menos por encima de este mínimo de la semana pasada, es decir, por encima de los 930.000 millones de dólares, será una buena señal. Esto indicará que, en general, la corrección tiene una alta probabilidad de haber terminado. Y que vamos a ir a sacar, aunque sea dentro de la corrección, incluso si luego bajamos, hay que sacar algo. Es decir, estas marcas en marcos de tiempo más pequeños. Es decir, aproximadamente en una y 7, 1.1 billones de dólares. Y luego ya girar globalmente, hacia un mercado bajista, por ejemplo. Veamos cómo cierra el día de hoy. Técnicamente, esto es muy importante. Pero, con el mes de lo que ha pasado, eso es suficiente. Con esta vela correctiva en general es suficiente. Ya era fuerte esta vela correctiva. 26 a 27%. Es decir, en el mes, si tomamos algún inicio de impulso, por lo general, con una sola vela correctiva es suficiente. Como fue aquí, ahora está sucediendo. Como sucedió esto, por ejemplo, en el año 21 con una sola vela mensual, 20 a 21. 1, 2. Luego la tendencia continuó.
Aquí tuvimos la prohibición china. Aquí hubo velas más fuertes. Y aquí ya hubo un giro hacia un mercado bajista. Esto ya no tiene nada que ver con el asunto. Entonces, esto hemos desglosado la técnica. Ahora pasemos a lo más interesante, al blockchain. Empezaremos con el blockchain desde los cortos, porque, por lo general, en los mercados alcistas son ellos los que determinan el fondo de las correcciones locales, y también de las globales, si soy sincero. Entonces, tomé el intervalo representativo desde el 6 de noviembre. Es decir, prácticamente desde la fecha de la victoria de Trump, porque aquí comenzó un nuevo mercado alcista, una nueva tendencia alcista, y es un punto claro desde el cual se pueden contar algunas liquidaciones. ¿Qué es lo que vemos aquí? Todos estos picos representan el porcentaje de todas las personas que han transferido específicamente cortos a la bolsa para vender con pérdidas. Es decir, miren cómo funcionó esto. Al principio de toda esta fecha, es decir, de las correcciones más profundas, de los días más difíciles para los cortos, se puede destacar este intervalo, donde hubo una corrección en el Bitcoin de 92,000, es decir, del 25 al 27 de noviembre, y el intervalo actual están expresados, los más grandes, pero el 9 de diciembre, sí, también fue fuerte, pero no tan fuerte como en los últimos días. Por eso lo quitamos. Miren, cada vez nos girábamos a través de la divergencia. Es decir, el precio formaba un valle, después de lo cual el precio formaba uno o dos valles nuevos, y el indicador nos dibujaba un nuevo pico por debajo del anterior. Es decir, con cada nuevo valle se transfirió menos Bitcoin para vender con pérdidas. Esto es una divergencia. Lo mismo estamos observando ahora, cómo se pueden trazar los valles. 1, 2, 3. Y ahí mismo 4 valles había. Es decir, el precio va hacia abajo, dibujando 4 nuevos fondos, 4 fondos, si hablamos correctamente. El indicador también muestra que con cada nueva ola, la cantidad de pérdidas fue menor que la anterior. Es decir, aquí la divergencia está muy marcada, en este pequeño rebote que está ocurriendo ahora, los cortos siguen registrando pérdidas, simplemente sospechando que habrá una corrección aún más profunda. Es decir, no en un pico de caída a $91.000, como fue anteayer, sino al menos en algún rebote. Lo han estado esperando y siguen cerrando pérdidas, pero la densidad de pérdidas es muy alta desde el inicio de todo este crecimiento. Se puede ver en el promedio, por ejemplo, en 12 horas. Y el gráfico que tengo es horario. Estoy usando la media móvil de 12 periodos, en resumen, es decir, la densidad total de pérdidas. Simplemente prestad atención a lo alta que es, incluso en relación con el inicio de todo este mercado alcista. Desde el 6 de noviembre, no hubo nada más arriba, y además, aquí también se puede ver esta divergencia. 1, 2, principal, 1, 2. Aquí ya se puede también hacer un análisis en el rebote. Es decir, en principio, la pérdida que han tenido los holders a corto plazo es extremadamente alta. En principio, esto puede ser suficiente, y a menudo ha sido así, que tal pérdida en los mercados normales era suficiente. Pasamos al siguiente indicador. Es decir, este es el mismo indicador, solo que no en porcentajes de todas las transferencias, sino específicamente en dinero, en dólares. ¿Cuánto se ha transferido por los holders a corto plazo en dólares? Bueno, el equivalente de Bitcoin solo en dólares a la bolsa para vender la pérdida. Es decir, aquí tengo un promedio de 3 horas y tomo el gráfico aquí desde finales de 2023. Bueno, más de un año. Y esta densidad de pérdidas corresponde a los picos. Corresponde a picos tras los cuales hubo rebote o giro en la tendencia. Aquí hubo picos similares. Recientemente, no llegó. Es decir, aquí hubo picos similares. Recientemente no llegó justo hasta este pico. En el rango lateral hubo muchos picos similares, muchos, después de los cuales veíamos un rebote. En el rango lateral hubo muchos picos similares. Mucho, después de lo cual cada vez veíamos un rebote. Cada vez hubo un buen rebote. Cada vez. La única excepción fue en enero de 2024, cuando después del primer pico similar, aunque se diferenciaba un poco en su estructura, hay que tenerlo en cuenta. Aquí caímos de una sola vez.
de una sola vez. Y aquí hemos dibujado 5 olas de caída. Son cosas un poco diferentes, pero aún así, no vamos a cerrar los ojos ante esto. Y después de cierta consolidación de este movimiento lateral, Bitcoin dibujó otros 2 mínimos como regalo. Perdón, no como regalo. Lo mismo con una divergencia, 1, 2, tras lo cual hubo una reversión. Hubo la única excepción. Pero en general, en cuanto a dinero, a pérdidas, a la densidad de pérdidas, lo que está pasando ahora es bastante. Y con una probabilidad de más del 50%, el mercado en tales escenarios, bueno, probablemente incluso más del 70%, ha mostrado, al menos, un fuerte rebote. El rebote que ha habido ahora no tiene la fuerza suficiente para considerarlo fuerte. Por eso, la probabilidad ahora es mayor de que no volvamos a tocar ese mínimo de anteayer y que pasemos por encima. No es una probabilidad del 100%, no me malinterpretes, pero está por encima en términos estadísticos. Luego, algo interesante que se puede mostrar específicamente sobre los cortos. Esto también significa un corte de los cortos, pero específicamente su coeficiente de ganancias a pérdidas, el profit loss ratio. Y cayó hasta la marca de 1.6, 1.6. Este es un nivel muy bajo, que generalmente indica condiciones de sobreventa tremenda en el mercado. Sobre el hecho de que los cortos han sido eliminados del mercado, puedo mostrarte cómo funcionaba antes. O sea, también hubo una excepción, lo diré enseguida, el 20 de enero, aquí el 24 de enero de principios de año, 24, cuando bajamos de 1. Pero si ampliamos un poco el gráfico, veremos que a esta caída le precedió una divergencia bastante marcada, incluso triple, en este coeficiente, específicamente para los cortos. Ahora hemos recibido la última barra, que está por encima de todas las anteriores en todo el ciclo, después de la victoria de Trump. Aquí no hay divergencia, aquí hubo una divergencia, justo aquí, que trabajamos con una caída de $92.000 y luego comenzó una nueva barra, una nueva ola de crecimiento. Así que aquí ya no hay divergencias. Si miramos esta métrica A, vamos a hacerlo así. Es decir, añadamos la fórmula. Les voy a mostrar cómo trabajar un poco con el glosario. Esta es nuestra fórmula valueal, que muestra el último valor de la línea. Entonces, la línea es M1. Así lo haremos. Que sea de algún color rojo. Así es. Aplicamos. Sí, y la uniremos al indicador. Esto es Y1. Sí, no Y3, sino Y1. Aquí está. Y mirad cómo funciona esto dentro de las formaciones alcistas. Quitamos este lateral que estuvo desde marzo hasta noviembre. Apagamos todo esto. Y vemos cómo ha funcionado en los mercados alcistas, donde se detenía el precio antes del giro. Solo una vez entró por debajo del valor actual. Solo una vez. A continuación, nos expandimos al ciclo anterior de 2021. También estamos mirando el mercado alcista y los valores actuales. Aquí estaba un poco más bajo, pero eso fue en 2020. Esto fue un calentamiento antes del mercado alcista. El mercado alcista, casi nunca bajamos de ahí. Incluso en las correcciones fuertes, golpeamos esta línea. Exacto. Inicio de 2023. El comienzo de todo el gran mercado alcista. Una vez bajamos de ahí. Marzo de 2023, en plena crisis bancaria. Más adelante, aquí. Liquidez débil. Primavera-verano de 2023. Se puede mirar el año 17. El mercado alcista desde el año 17. Y lo mismo, nos estamos golpeando contra el valor actual en esta línea y rebotamos. Rebotamos bruscamente. Nos golpeamos, rebotamos. Empieza el mercado bajista. En cuanto bajemos y nos consolidemos ahí, es decir, en principio, ahora, por la magnitud de la caída, teniendo en cuenta también el hecho de que no tenemos divergencias y, por cierto, hablando de eso, en el año 21 también hubo un giro a través de divergencias, ahora no las hay. Esta caída es suficiente para los que operan a corto plazo. Ahora veamos todo el mercado. El porcentaje de operaciones en ganancias en todo el mercado, sin dividir entre STH y LTH, hasta ayer, 21 de diciembre, ha caído al 88%.
Haremos lo mismo que tenemos aquí, como métrica. A Juno le gusta esto. Por conveniencia, simplemente dibujaremos la fórmula. Que sea azul, así, este valor, es decir, es un valor muy bajo de rentabilidad del mercado en el contexto de un mercado alcista serio, incluso en marzo eso fue el mínimo. Tales valores al inicio del rango lateral de marzo del 24, aquí todavía no hemos logrado cubrir el atajo, por lo tanto, estas cifras no son indicativas, hay que mirar solo las zonas donde el precio se encuentra en el atajo. Aquí, por favor, el año 21. Lo mismo. El nivel es muy fuerte en cuanto a protección. Lo mismo, el nivel es muy fuerte en cuanto a protección. 1, 2, 3, 4. Nos estamos golpeando contra este nivel. Bajamos. Eso es todo. Esto es un giro. Ahora hemos llegado a este mismo nivel. 2017. El año fue diferente, no es un indicador, había mucha menos liquidez que ahora en el marco de este indicador, había muchos menos holders que ahora, la oferta era mucho menor que ahora, y aún así, incluso así, al atravesar este nivel no nos quedamos mucho tiempo ahí, no nos quedamos mucho tiempo, aunque, por supuesto, lo atravesamos mucho más abajo, es decir, aquí hay que comparar con el año 2021. Y con el actual mercado alcista, es decir, el valor actual de la caída es, en principio, suficiente, porque al bajar aumentamos enormes riesgos de pasar a un mercado bajista, lo cual, repito una vez más, tanto por los tiempos, como por la estacionalidad y por la estructura técnica, es un poco prematuro para pasar a un mercado bajista. Luego, el beneficio realizado, también en el mercado alcista, lo miro en el gráfico horario con un promedio de 3 horas, y pasó a pérdidas en este desplome, lo cual ocurre raramente. Esto también es en todo el mercado, sin dividir entre STH y LTH. Es decir, tan pronto como vemos una transición a pérdidas, eso suele ser el punto final de la caída. Más a menudo, eso pasaba con bastante frecuencia. Lo mismo ocurre con finales de 2023 y principios de 2024. Pérdida, giro, pérdida, giro, pérdida, giro, pérdida, giro. Y aquí, en el 2024, recibimos algunos mínimos como regalo. Pero aquí había una estructura un poco diferente. Luego, también un desglose por los de corto plazo, concretamente por los holders. Me encanta este indicador. Una semana, un mes. Es decir, ahora estamos negociando por debajo de su precio realizado. Es decir, por debajo del precio al que compraron. Fueron sacados del mercado. Aquí están todos los que compraron Bitcoin hace menos de un mes. Encontramos esta marca. Por lo general, la rompemos hacia abajo en el segundo impulso. En el segundo impulso estamos en el primero. Aquí viene el impulso desde la victoria de Trump a principios de noviembre. Y aquí está la primera vez que lo tocamos. Todo. Lo mismo ocurrió en 2023. Aquí está esta sección. Aquí viene el impulso por las noticias sobre la aprobación del Bitcoin ETF. Aquí, lo estamos tocando. Hacemos un nuevo máximo y solo después rompemos. Divergencia. Año 2021. Lo mismo. Impulso. Rompimos todos estos máximos. Voy a resaltar estos ahora para que sea más claro. Hemos roto la línea superior del rango lateral aquí. Todo. Ha comenzado el impulso. Vamos, tocamos esta línea. Nuevo impulso y la rompemos hacia abajo. Solo así funcionaba. El año 17 fue un poco diferente. Fue un poco diferente. Pero, de nuevo, a pesar de la diferente liquidez, aunque algunos impulsos también funcionaban así, es decir, ha comenzado un nuevo impulso, tocamos nuevo impulso, rompemos. A menudo se rompe hacia abajo en el segundo impulso. Ahora solo ha comenzado el primero. Es decir, según las estadísticas, llegamos a la conclusión de que se ha pasado el fondo local. Bueno, lo único que me preocupa. Lo único. Esta es la precio realizado de todos los activos a corto plazo. Es decir, arriba está más un desvío estándar, las líneas rojas. Abajo están las líneas amarillas, que son menos un desvío estándar, que, por cierto, alcanzamos el 5 de agosto. Y la línea media es su precio de compra promedio, la línea azul, de todos los activos a corto plazo hasta 155 días. Y no solo eso, una semana, un mes. El que les estaba mostrando ahora.
Solo hubo un caso reciente en el que la tocamos de los últimos mercados alcistas. Es enero, el 24 de enero, cuando se vendieron hechos sobre la aprobación del Bitcoin ETF. Es decir, solo una vez la tocamos. Pero ¿cómo la tocamos? ¿Cómo la tocamos? Según otros indicadores, tuvimos una situación de sobreventa menos pronunciada que las que acabo de mostrarles, porque ahora, en otros indicadores, es mucho más pronunciada. Es decir, por ejemplo, el mismo coeficiente de ganancias y pérdidas, que ya ha llegado a una línea crítica de no retorno, aquí, en enero de 2024. Tuvimos un pequeño rebote antes de caer por debajo. Incluso cuando caímos por debajo, de hecho, estábamos en esa línea, no muy por debajo. Y aquí, para caer y probar los 87.000, tendría que ser que el coeficiente de rentabilidad en porcentaje cayera, no sé, hasta el 80%, lo cual no se corresponde con un mercado alcista. Pero este riesgo existe, lo que me detiene ahora. Mirando el indicador, volvemos a 2021, es raro tocar la línea azul, y una de las razones por las que cerré el largo en Ethereum sin pérdidas, es decir, lo dejé en cero, fue para reducir esos riesgos. Porque, de nuevo, con este indicador volvemos a 2021 y, bueno, es extremadamente raro que no solo hayamos tocado la línea azul, sino que nos hayamos acercado a ella en absoluto, en todas las correcciones más profundas. Solo en el auge de mayo, cuando China prohibió el Bitcoin, la minería de Bitcoin. En el año 17 fue más frecuente, es decir, la tocamos, sí, eso pasó, pero, de nuevo, en el marco de otra liquidez. 2 veces, en todo el mercado alcista, la tocamos. En realidad, es un fenómeno raro en los mercados alcistas, pero no se puede decir que esto no se va a excluir, así que, por si acaso, dejemos esto en mente, que ese escenario puede darse. Si ocurre, el punto de parada, el mejor precio de compra en caso de una corrección adicional, sería promediar el Bitcoin. Bueno, se podría hacer a 86 a 87 mil dólares. Esa sería la marca y esa línea de contacto de las compras promedio de todos los que están en el corto plazo. Así que, basándonos en lo que se ha dicho ahora, se puede llegar a una conclusión clara. La conclusión, desde mi punto de vista, es que tenemos un largo en Bitcoin. Aquí está justo ahora en cero, en la entrada promedio. Con una mayor probabilidad, con una probabilidad superior al 70, incluso al 75%, ¿qué va a pasar ahora? Nos damos la vuelta, ajustamos la media de Bollinger de 30 y subimos, cerrando la brecha, incluso si caemos. Hacemos un nuevo máximo y después un descenso más profundo, o cerramos parte de la compra del viernes, cubrimos. Y aún mejor, haz un nuevo máximo ahí, y solo después, un ataque más profundo. O cerramos parte de esa compra del viernes, de alguna manera cubrimos eso, así, tranquilamente, tocamos por segunda vez la media de 50, sin cerrar por debajo de ese mínimo, me refiero a cerrar con el cuerpo, y desde ahí subimos según el mismo escenario. Estos dos escenarios les doy una alta probabilidad superior al 75%. Y luego, después, aquí dibujamos una divergencia clara con los indicadores y todo. Así que, empezamos una corrección profunda. Así es. Y empezamos una corrección profunda. Porcentajes ahí en 20, 5, 20, 25, 30, puede que incluso más. Hay que sacar esto de alguna manera, tenemos que llegar aquí. Hay que sacar esta liquidez. Probar la zona de protección de Trump. Todavía no se ha probado ni una vez. Con menor probabilidad, si algo horrible sucede, algo malo, no sé qué, podría pasar. Bueno, algo dirá Trump sobre que ha cambiado de opinión respecto a crear él. O de repente saldrán algunos datos horribles que harán que la Reserva Federal se eche atrás y no baje las tasas. O de repente la inflación empezará a subir de golpe, aunque todavía queda tiempo hasta los próximos indicadores macroeconómicos importantes. Nos vamos por aquí. Y no sé. Por aquí. Y desde aquí ya rebotamos. De vuelta a la centena, como mínimo, y en esa centena habrá que tomar una decisión sobre qué hacer con los altcoins. Habrá que cerrarlos, probablemente habrá que cerrarlos y en general con script. Al menos temporalmente. Aquí será el punto de entrada ideal. Aquí incluso me habría promediado, no habría cerrado por stop, sino que habría aumentado hasta el doble de la posición. Y moví el stop por debajo de este switch. Por ejemplo,
Esa opción es posible. Esto requiere factores apropiados que aún no existen. Pero pueden aparecer. A eso le doy un 25%. Tocar la media móvil de 50 es suficiente, no la tocamos desde octubre, y ahora apenas la tocamos, es suficiente para corregir. Una noticia fuerte, como el veto de China en 2021, es necesaria para que Bitcoin rompa la media de 50 tras tal crecimiento. Se necesita una noticia muy fuerte para que Bitcoin rompa la media de 50 después de un crecimiento así, como por ejemplo el veto de China en 2021. Esas son las conclusiones. En el resto, todo estará en el canal de Telegram. Espero que este vídeo les haya sido útil. Quería transmitirte mucho. Es largo, pero te recomiendo que veas cómo puedes analizar datos en blockchain para ampliar tus horizontes. Gracias a todos por su atención. Ha estado con ustedes Mozart. Que tengan un buen día. Yo también espero y deseo que todos vean el Santa Rally y la recuperación de las criptos que han caído, especialmente los altcoins. Todo. Que tengan un buen domingo y hasta luego a todos.